Cierto tipo de pelo largo estaba sentado en una silla y tallando una figura de un automóvil en madera. Era un hombre llamado Albert, solía vivir en la tierra, pero renació en el cuerpo de un mendigo. Estaba en su casa, necesitaba someterse a 100 años de entrenamiento, pero ahora solo había entrenado durante 4 años. El héroe entró en una habitación con una gran maqueta de la ciudad, quería volver a su antigua vida. Albert miró los rascacielos de madera y extrañó su hogar. El héroe salió de su cabaña, estaba en el territorio de la secta del trono celestial. El tipo se levantó del suelo y se elevó en el aire como un pájaro. De repente un hombre lo llamó, era Chris. Él también entrenó en diversas técnicas, pero sobre todo destacó por su fuerza física. Cuando Albert aterrizó junto a él, el chico empezó a suplicarle que le enseñara técnicas de vuelo. El héroe aconsejó a Chris que dejara de entrenar técnicas de ataque y pasara a volar. El chico se sintió un poco ofendido por esta broma, porque la fuerza era su tarjeta de presentación. El protagonista explicó que hace 3 meses varios animales salvajes se escaparon de sus jaulas. Estas criaturas golpearon gravemente a Chris, sangraba y tenía la ropa desgarrada. Los lobos salvajes abrieron sus bocas con colmillos para devorarlo. De repente, los animales fueron atravesados por estacas afiladas que aparecieron de la nada. Albert salvó al chico y le preguntó cómo se sentía. Chris le rogó al héroe durante mucho tiempo que le enseñara una técnica tan genial. Después de un rato, el chico escuchó que uno de los mentores daría una conferencia sobre técnicas de ataque. Albert creía que las técnicas defensivas eran lo más importante porque sobrevivir era ganar. Chris fue a una conferencia y el personaje principal estudió el tablero con nuevas técnicas. Entre las tabletas había una especial, era la capacidad de usar plantas medicinales en alquimia. Albert llegó a una chica simpática que aceptaba a quienes deseaban hacer cursos. Dijo que solo quedaban 3 asientos vacíos y que tendría que pagar 50 piedras espirituales por los cursos. El héroe se sorprendió un poco porque después de un año de trabajo solo recibió 100. La niña aseguró que aprender esta técnica solo era posible con la ayuda de un maestro. Después de deliberar un poco, Albert estuvo de acuerdo y regaló 50 piedras. Cuando el héroe se dio la vuelta, la niña lo reconoció como un tonto porque estaba tratando de aprender alquimia casi sin dinero. Albert paseó por el mercado local y esperó que su inversión fuera beneficiosa. De repente un hombre lo llamó, era el tío Brad. El hombre comenzó a regañar al héroe por no pagar el precio de la novia. Albert se sintió avergonzado. En el pasado, la hija de Brad llamada Lily y el héroe acordaron que se casarían cuando el hombre cobrara el dinero del rescate, era solo una broma. El personaje principal se despidió de su suegro y se dirigió a su casa, pidiéndole que no le contara a su hija sobre su encuentro. Brad dijo con una sonrisa que Lily ya lo sabía. De repente una chica atacó a Albert, hablaba en serio. Lily agarró al héroe con tanta fuerza que él le pidió que lo soltara. El héroe le dijo a la niña que su compromiso era solo una broma de mal gusto y que el padre estaba enojado. Lily era obsesiva, según las tradiciones locales, Albert estaba obligado a casarse con ella. La niña sacó el regalo del héroe de su bolsillo. El chico hizo todo lo posible para convencer a Lily de que todo lo que estaba pasando era solo un simple malentendido. Una lágrima corrió por la mejilla del héroe, se encontraba en una situación desesperada. Algún tiempo después de haber escapado milagrosamente de la novia loca, Albert se dirigió a casa y notó algo extraño. Chris lo saludaba desde el suelo, sosteniendo una linda ovejita en su mano. A Albert le preocupaba que el servicio policial local atrapara al tipo, pero lo calmó diciéndole que había comprado una oveja, por lo que no había motivo para preocuparse. Chris fue a la casa del héroe para preparar al animal. El chico quedó encantado con la tecnología que escondía la cabaña bajo la cúpula. Chris aseguró que con sus habilidades, Albert podría convertirse en una persona bastante importante en la secta. El héroe hizo callar al tipo y le pidió que no volviera a hablar de ello nunca más. Después de una pequeña discusión verbal, el personaje principal le pidió a su amigo que le trajera una oveja. Unos minutos más tarde, había sobre la mesa una magnífica comida, preparada mediante una técnica secreta. Además de tan lujosa cena, Chris sacó una botella de vino de su bolso. Albert inmediatamente se dio cuenta del problema, porque el chico nunca habría gastado tanto dinero en un día tan normal. Chris dijo que un mentor de alto rango le llamó la atención,
por lo que pronto se irá y no verá al héroe durante mucho tiempo. El chico rompió a llorar y agradeció a Albert por salvarlo. Ahora, tal vez, nunca se volverán a ver, porque Cress será enviado a misiones peligrosas. Después de un tiempo, los chicos se comieron las ovejas y Cress agradeció al héroe por la excelente comida. Cuando el tipo estaba a punto de salir por la puerta, Albert le arrojó un pergamino. Cress volvió a agradecer al personaje principal y se apresuró a ocuparse de sus asuntos. Albert no tenía muchos amigos en este mundo, por lo que estaba muy preocupado por ese chico. A la mañana siguiente, el héroe estaba acostado en una tumbona, planeaba cultivar arroz, venderlo y aprender alquimia y forja. En este universo existían reinos en los que vivían los celestiales. Para obtener tal título, es necesario dedicar más de 1000 años a la formación espiritual. Pero Albert no podía hacerlos ahora, porque si moría antes de cierta fecha, no renacería. El jarro creó varios pájaros en su palma y los lanzó al aire. Habiendo volado lo suficientemente lejos, explotaron espectacularmente. El personaje principal estaba desesperado porque no podía mostrar sus habilidades a nadie, pues habría una persona que decidiría matarlo por envidia. De repente Albert se dio cuenta de que podía enseñar nuevas técnicas a otras personas. Además, los futuros estudiantes deberán proteger a su maestro. De repente, el sistema de seguridad informó que alguien estaba intentando escanear el lugar donde se encuentra la casa del héroe. El chico decidió no prestar atención a semejante bagatela, sino centrarse en nuevas técnicas. Se le ocurrió un hechizo que le permitiría tomar el alma de la bestia y colocarla en un nuevo cuerpo cuando fuera necesario. Para probar su idea, Albert agarró un gorrión volador. El héroe, con la ayuda de una sofisticada tecnología, pudo convertir el pájaro en porcelana, pero, lamentablemente, el gorrión no voló, sino que cayó directamente sobre la cabeza de Albert. El héroe frustrado admitió que necesitaba entrenar aún más. En ese momento, Cress estaba en el bosque y se reía. Resultó que mató fácilmente a un gato montés gracias a la técnica que le enseñó el personaje principal. Por la mañana, un hombre se acercó a Cress, esperaba que no fuera atacado por un animal peligroso. Cuando vio el gato muerto, el hombre dejó caer el cadáver del zorro de sus manos y quedó muy sorprendido. El luchador ni siquiera podía imaginar que un tipo tan talentoso se uniría a ellos. Había 4 rangos de luchadores en este mundo, comenzando con D y terminando con A. Los maestros de nivel A recibieron lo mejor y fueron entrenados como futuras élites. Chris, sospechando que su camarada estaba sorprendido por sus capacidades, puso cara de inocencia. El hombre animó al tipo diciéndole que necesitaría matar algunos animales más para obtener el rango A. Por la noche, Cress logró llegar a la casa de Albert y le contó lo sucedido. El chico sugirió que el héroe también se uniera al escuadrón de combate, sus habilidades serían muy útiles allí. A Albert no le gustaba matar y tenía miedo de morir él mismo. Además, las guerras ocupaban una posición más baja que los alquimistas. Chris intentó convencer al héroe de que, en su opinión, la capacidad de infundir terror a los enemigos es el sueño de cualquier hombre. El chico aseguró que las habilidades del personaje principal podrían incluso elevarlo a la categoría de ser celestial. Además, Cress podrá viajar hasta allí con él. Albert preguntó por qué el chico quiere tanto llegar al reino de los más altos. El héroe intentó convencer a su amigo de que el mundo era demasiado cruel y terrible. El personaje principal cortó un trozo de carne por la mitad con un hechizo y lo compartió con Cress. Mientras comía ansiosamente el sabroso manjar, el chico invitó a Albert a aceptarlo como estudiante. El héroe no podía creer lo que oía, imaginaba a Cress como un futuro luchador de rango A. El joven dijo que uno de sus antiguos antepasados fue un sabio guerrero. Después de su muerte, la familia cayó en decadencia, pero dejó una lista en la que quedó registrado casi todo su conocimiento. De ellos, Cress leyó sobre los feroces luchadores de otras sectas. La secta Flecha Celestial es considerada la más fuerte del mundo. A las personas que estudiaban técnicas antiguas y creaban otras nuevas se les llamaba lanzadores de conjuros. Cress le rogó a Albert que lo convirtiera en un maestro de hechizos. El héroe dijo que el chico ya tiene 18 años, por lo que ya es demasiado tarde para convertirse en estudiante. Utilizando una técnica inusual, el protagonista borró un pequeño fragmento de la memoria de su amigo. Cress no recordaba nada,
Albert le recordó que quería convertirse en un guerrero rango A y le pidió que le enseñara un par de técnicas. El chico puso una linda cara, como si fuera un gatito, y agradeció a su amigo por su ayuda. Al día siguiente, el héroe anotó todo lo que aprendió de Cress. Estaba lleno de conocimiento de este mundo. Albert se preguntó si podría llegar al continente central. El personaje principal dejó de lado estos malos pensamientos y decidió tomarse un día libre. Después de un tiempo, el chico se aburrió y soñó con una computadora con acceso a Internet. No le atraía la perspectiva de 100 años de formación. De repente, un enorme barco volador apareció justo encima de la casa del héroe. El barco estaba custodiado por todos lados por combatientes especialmente entrenados que montaban pájaros de fuego. Albert decidió que se trataba de una expedición que iba en busca de recursos valiosos. El héroe se distrajo con un golpe en la puerta. Cress estaba en el umbral. El chico no tenía buen aspecto, se lesionó la pierna mientras realizaba la tarea, por lo que se tomó el día libre. Albert reprendió a Cress por no utilizar la técnica de vuelo para defenderse. El héroe llamó a su amigo un pésimo luchador que no piensa en el futuro. Cress acudió a Albert para pedirle consejos sobre cómo matar a la poderosa bestia. El héroe no estuvo de acuerdo. El chico le reprochó que ocultara a todos el verdadero poder de sus habilidades. Después de algunas deliberaciones, el mago decidió entrenar a Cress a cambio de información sobre barcos voladores. Albert se deslizó por el aire y se trasladó a sí mismo y a su camarada a un espacio determinado. Fue una ilusión de entrenamiento. Cress tuvo que hacer una pelea de prueba. El mago creó una mantis de piedra. El luchador solo tuvo 15 minutos para lidiar con ella. El insecto atacó a Cress con tanta fuerza que apenas lo esquivó. El tipo lanza varias lanzas de fuego hacia su enemigo. El mantis esquivó fácilmente los proyectiles. El caza estaba perdido. Albert admitió que Cress se mueve bastante rápido, pero suelta las lanzas demasiado lentamente. El tipo estaba enojado porque no podía hacer frente a un enemigo tan simple. De repente, la mantis religiosa lo golpeó con un poderoso golpe, enviando a Cress volando hacia atrás. La pelea terminó, el chico estaba muy molesto por la derrota. Albert le aconsejó que vigilara el comportamiento del enemigo y predijera sus movimientos. El héroe puso 2 dedos en la frente del chico. Sugirió que utilizara una técnica que limite los movimientos del enemigo. El mago sugirió que Cress hiciera otra sesión de entrenamiento en el futuro para trabajar en sus defectos. Albert se sentó afanosamente en una silla y le pidió a su amigo que le contara todo sobre los barcos voladores. El tipo dijo que hace 500 años, el mentor supremo reunió todo lo que tenían los sirvientes de la secta y fue al continente central a construir un barco. Como a los habitantes no les quedaba nada, sufrieron hambre y cayeron en la locura al ver las piedras espirituales. Después de un tiempo, el mentor regresó en un barco nuevo y la vida de la secta comenzó a mejorar. El gobernante planeaba recolectar recursos en el gran mar, se consideraba interminable. El barco tenía la capacidad de volar para protegerse de los monstruos de las profundidades marinas. También hubo rumores de que era posible ir más allá de la frontera celestial. Cress señaló el firmamento azul. Albert pensó que el tipo se refería al espacio, pero, lamentablemente, solo las sectas más desarrolladas pudieron abandonar el reino. El héroe preguntó si era posible subir a bordo del barco e inspeccionarlo. Cress explicó que a los investigadores de hechizos y a los guerreros de rango A se les permitía estar allí, los maestros de la alquimia y la forja y, por supuesto, el capitán del barco también podrían abordar el barco. Los sueños de Albert de llegar allí se hicieron añicos, porque en el mejor de los casos tendría que entrenar durante cientos de años e intentar no morir. Cress lo invitó a unirse al escuadrón de combate para hacerlo más fácil, pero el héroe se negó. El mago explicó que ahora estaría ocupado vendiendo arroz para pagar los cursos de forja y alquimia. A la mañana siguiente, Albert llegó a las salas de entrenamiento de alquimia. Pensó para sí mismo en cómo regresar rápidamente a su mundo y a sus amados padres. El personaje principal se acercó al hombre que estaba en la puerta y se presentó como un nuevo estudiante. El hombre explicó que tendría que pagar 500 piedras espirituales por 2 años de entrenamiento. Albert se mostró muy reacio a desprenderse de su dinero. Fuera de la puerta, el héroe vio una torre muy alta y quedó impresionado. El chico que acompañaba al mago se preguntó por qué gente tan pobre se molestaba en la alquimia.
El hombre hipócritamente deseó a Albert éxito en sus estudios y se despidió. El héroe entró al salón de clases y vio a un grupo de estudiantes. De repente olió un agradable y dulce aroma a perfume. Este aroma procedía de una hermosa chica parada en el centro de la oficina. Impresionado por su belleza, se presentó y preguntó quién era. La niña se llamaba Claire, era hija del mentor y podía impartir la lección en su ausencia. El héroe no le respondió con seguridad y ella pensó que no se sentía bien. Albert mintió y dijo que estaba preocupado porque estaba rezagado con respecto a otros estudiantes. La niña tranquilizó al héroe y se ofreció a estudiar individualmente. La lección comenzó y Claire le pidió al personaje principal que la escuchara con mucha atención. Albert notó que los acontecimientos se desarrollaban demasiado rápido, parecía que se había enamorado. El chico empezó a imaginar que por la noche tendría que estar a solas con ella. Con estos pensamientos, el héroe se excitó mucho y su nariz comenzó a sangrar. En ese momento, Claire anunció que hoy estudiarían métodos de procesamiento de plantas. Albert estaba increíblemente feliz, finalmente podía convertirse en un maestro de la alquimia. Un mes después, pudo comenzar a entrenar verdaderamente sus habilidades. Ahora estaba aprendiendo la técnica de utilizar el fuego sin contacto. El héroe se sorprendió porque, según creía, podría dominarlo fácilmente. De repente la olla explotó y dejó un rastro de hollín en el rostro de Albert. El aspirante alquimista estaba muy asustado. Estos calderos eran muy caros. Lamentablemente, descubrió una grieta bastante grande. Se creía que para crear su primera píldora, un estudiante debía gastar 20 calderos, y para convertirse en mentor, más de 1000. Albert decidió con confianza seguir intentándolo, las reglas no se aplicaban a él. Después de un corto periodo de tiempo, se produjeron 2 explosiones más y la ropa del héroe resultó gravemente dañada. El estudiante miró dentro del caldero y rompió a llorar de alegría. El héroe entendió cómo hacerlo y decidió que ahora podría recuperar el costo de la caldera y obtener algunas ganancias. Al día siguiente, volvió a la sala de entrenamiento de alquimia. El mentor Thomas y su padre a tiempo parcial, Claire, preguntaron si al menos uno de los estudiantes podía completar su tarea de crear una píldora. Los rostros de los estudiantes hicieron muecas y el sudor comenzó a correr por ellos, pero Albert mantuvo la calma. Los alquimistas novatos admitieron que hicieron estallar más de un caldero. De repente, el mentor miró fijamente al personaje principal. Thomas creó una barrera contra el ruido y le pidió a su hija que tuviera más cuidado con ella. El profesor explicó que veía en él un gran potencial. Posteriormente, el héroe volvió a entrenar, intentó hacer todo sin errores para ahorrar para una nueva caldera. De repente escuchó un ruido en el faro, al parecer tenía un vecino. Se acercó al edificio y Lily saltó sobre él. La niña decidió visitar a su marido y le informó que había alcanzado un nuevo nivel de sus habilidades. Lily se levantó del suelo y empezó a flotar en el aire. La niña se jactó de que un mentor quería aceptarla como estudiante. Albert elogió a Lily. También recordó el rescate que el héroe debe llevarle a su padre. El mago se ofreció a prepararle el almuerzo a Lily. La niña agradeció a su esposo por la deliciosa comida. El héroe recordó que su boda fue solo una broma. El chico se consideraba un candidato inadecuado para el papel de marido. Ante estas palabras, Lily inundó toda la mesa con sus lágrimas. 3 horas después, la niña seguía llorando y Albert intentó calmarla. Aceptó pagar un rescate por ella. Lily inmediatamente se calmó y comenzó a comer el arroz. Albert estaba furioso porque simplemente lo estaban utilizando. El héroe se resignó a esta boda y acarició dulcemente la cabeza de la novia. Después de un rato, el personaje principal devoró un delicioso panqueque. La niña tenía muchas ganas de probarlo. De repente apareció en el cielo una hermosa mujer con un pájaro azul. Al verla, Albert empezó a babear, como un perro al ver un trozo de carne. El héroe esperaba que el sistema se apiadara de él y le diera una belleza a pesar de todo su tormento. La niña declaró que había venido aquí para recoger a una persona de la secta del trono celestial. Albert decidió que se trataba de él y ya se estaba preparando para ir con el extraño. De repente, la mujer levantó a Lily en el aire y se ofreció a convertirse en su mentora. Una proyección de un hombre apareció en el aire y pidió no llevarse a la niña con él, porque necesitaban a otra persona. La niña insistió por su cuenta, declarando que sus destinos estaban conectados.
Lily le preguntó al héroe qué hacer. Muchos ojos depredadores miraron a Albert, se sentía incómodo. El chico respondió que Lily no debería perder esta oportunidad. La novia quería visitar a su amante, la mujer se lo permitió. Lily era portadora de un espíritu celestial, el chico que eligió es el elegido del cielo. La niña estuvo de acuerdo y la maestra la sentó en su pájaro azul. Se fueron volando, Albert se alegró, finalmente se deshizo de su molesta mujercita. El héroe se motivó a volverse más fuerte y decidió estudiar un libro de técnicas comprado recientemente. De repente apareció un tipo muy fuerte y valiente en el umbral de su casa. Era Cress, en el bosque mataba animales más fuertes que él. El tipo volvió a descansar. El chico preguntó cómo lidiar con los dos enemigos restantes, eran demasiado fuertes. Uno de ellos era el devorador de tierra, este monstruo se enterró en el Seil al ver el peligro. El segundo fue un gato muy veloz que le infligió heridas mortales. Cress le pidió a un amigo que le enseñara una técnica para derrotarlos. Albert estuvo de acuerdo, pero este entrenamiento será más difícil que el anterior. Ahora ha creado dos mantis con las habilidades de un devorador de tierra y un gato. Mientras el héroe le explicaba a Cress cómo lidiar con ellos, uno de los insectos lo atacó. El mago atravesó al enemigo con un gesto, sin siquiera moverse. El chico quedó impactado por las habilidades de su amigo. De repente, Cress fue atacado por otra mantis. Albert volvió a rematar al desagradable insecto de un solo golpe. El chico le rogó al mago que le enseñara una técnica tan poderosa. El personaje principal se burló de su amigo y dijo que necesitaba cortarse el pelo para aprender esta habilidad. Al final, el chico, entre lágrimas, aceptó. Albert miró a su amigo y se rió muy fuerte. Chris finalmente se afeitó, el héroe lo elogió por su valentía, sin apenas contener la risa. El tipo molesto preguntó por qué el personaje principal es tan fuerte, pero no está afeitado. El bromista dijo que no está tratando de volverse más fuerte, por lo que no es necesario cortarse el pelo. Albert empujó a su amigo hasta la puerta y le ordenó que perfeccionara esta técnica en casa. Ahora que había lidiado con su molesto camarada, era hora de pasar a cosas importantes. 3 meses después, Lily ya estaba volando sobre un pájaro azul en un reino desconocido. El mentor le reprochó a la niña que sus habilidades no valían nada y que era demasiado pronto para pensar en regresar a casa. La mujer recordó una pesadilla reciente. Los monstruos la rodeaban y ella misma fue encadenada y atravesada con una lanza. Este era un presagio de desastre, ella creía que solo Lily podría evitarlo. La joven pidió permiso para dar un paseo y encontrarse con su marido. El mentor le permitió caminar un poco, pero le prohibió ver a su amante. Mientras tanto, Albert decidió visitar la sala de formación de forja. Quedó deslumbrado al ver el montón de cabezas brillantes de estudiantes. Uno de los estudiantes le dijo a un amigo que alguien que conocía del escuadrón de combate se afeitó y se volvió muy fuerte. El personaje principal se arrepintió de su acción. Su broma resultó bastante infructuosa. Después de un tiempo, la mayoría de los discípulos de la secta se afeitaron la cabeza, fue una verdadera sensación. Mientras tanto, el héroe se quejó de que aprender a forjar era demasiado difícil, ya había gastado 10.000 piedras. De repente el chico vio a su viejo amigo y lo llamó. Era un amigo suyo llamado Dylan, es bastante gordito y proviene de una familia adinerada. El hombre gordo se enteró del éxito de Albert en la alquimia y decidió recompensarlo con una piedra espiritual, pero el tipo se negó. El héroe sospechaba que Dylan tenía una aventura con él. El mago invitó al chico a visitarlo y le invitó a una taza de té. El hombre gordo explicó que tenía una idea sobre unir a los estudiantes que estudian fuera de la secta. Albert se sorprendió por esto, creía que no le importaba la gente común, porque era descendiente de una familia rica. Dylan planeó crear una especie de alianza de personas dispuestas a ayudarse mutuamente. Para obtener ayuda en este asunto, el héroe será uno de los primeros en recibir noticias de la secta. También podrá obtener conexiones útiles enseñando a principiantes sin experiencia. Dylan confiaba en que la alianza comenzaría a florecer si Albert se uniera a ellos. Como despedida, el gordo le entregó al mago una bola mágica para mantener la comunicación. Albert se despidió de su viejo amigo. De repente, una voz extremadamente familiar comenzó a susurrarle al oído. El héroe se dio vuelta y vio a Claire, le explicó que solo estaba saliendo con un amigo. La bella se ofreció a ir a la casa de Albert,
Él nunca había visto en persona a chicas tan hermosas. El chico amablemente la invitó a un delicioso té. Clyde estaba muy nerviosa. La niña se sintió incómoda, empezó a notar algo extraño en sí misma. En sus pensamientos, admitió que cuanto más miraba al héroe, más se daba cuenta de que se había enamorado. Clyde se reprochó a sí misma, no debía olvidar el verdadero propósito de su visita. Puso sus manos sobre la mesa imperiosamente y preguntó por qué Albert no quería formar parte del departamento de alquimia. Clyde se acercó aún más, estaba preocupada porque el héroe no quería convertirse en alumno de su padre. El personaje principal lo admitió todo, la alquimia era solo una forma de ganar dinero vendiendo pastillas. La niña le rogó que no matara su talento y buscara un mentor. Albert decidió revelar su plan y le preguntó a Clyde si estaba a bordo del barco volador. La niña respondió afirmativamente. El héroe habló sobre su sueño de construir uno para sí mismo. El mago no quería que el padre de Clyde perdiera su tiempo y energía enseñándole. La belleza parecía estar furiosa por lo que escuchó. Recordó cómo su hermano dejó a la familia para convertirse en un mejor falsificador. La mirada de la niña se volvió triste, le pidió a Albert que no se rindiera. El personaje principal la cuidó durante mucho tiempo. El chico disfrutaba de la libertad y del hecho de que no tenía obligaciones con nadie. De repente, la bola mágica de Dylan vibró en su bolsillo. En él estaban escritas todas las noticias de la secta, entre ellas estaba la noticia sobre Cress. Resultó que el chico empezó a salir con la estudiante más bella de la secta llamada Eva. El futuro guerrero habló mucho de Albert y decidieron visitarlo. El protagonista felicitó a su amigo por haber podido conquistar el corazón de una chica tan buena. El mago sugirió que habláramos dentro de la cabaña. Chris dijo que Eva fue infectada por un monstruo cuando estaban en una misión y que ahora la niña no podía dormir normalmente. Albert utilizó una técnica de limpieza del aura para ayudarla. Un devorador de almas salió volando del cuerpo de la niña. El personaje principal mató al espíritu y le pidió a su amigo que tuviera cuidado. Eve admiró la habilidad del mago y se ofreció a acompañarlos hasta la apertura de un portal secreto. El Jarro consideró esta idea demasiado arriesgada, por lo que la rechazó. Cress mencionó que en el portal puedes encontrar algo valioso, incluso registros de maestros forjadores. Albert aguzó el oído y sus ojos se iluminaron de emoción. El héroe estuvo de acuerdo, ahora necesitaba 1000 piedras espirituales para entrar. Por la noche empezó a estudiar los conceptos básicos de la forja para estar lo más preparado posible. Esta actividad requirió mucho, materias primas, runas, fuego espiritual. Lo más importante es introducir la runa en un objeto que aún no se haya enfriado. Albert encontró la forja más interesante que las lecciones de alquimia. Según el baile, Dylan elogió al personaje principal por aprender 2 oficios a la vez. El gordo decidió compartir con él el secreto de combinar estas actividades. Posteriormente el mago se dirigió a los salones de la forja. Le dio al asistente una piedra espiritual y le pidió una habitación. Aquí tenía todo lo que necesitabas para empezar a entrenar. Hacía mucho calor en la habitación, por lo que Albert utilizó la técnica de la armadura de hielo. Para empezar, decidió cruzar el acero escarlata y el mineral de hierro. Dylan decía que una persona que estudia forja y alquimia no debería contar con la ayuda del cielo. El héroe empezó a forjar metales. Primero procesó el mineral con martillos. Ahora el herrero añadió acero fundido y formó la espada. Ha llegado el momento de insertar las runas. El héroe decidió hacerlas duras como una roca y ligeras como una pluma. Desafortunadamente, en la etapa final el arma explotó. Albert estaba deprimido. Había desperdiciado 400 piedras espirituales. Un hombre entró en la habitación y preguntó qué había pasado. Era el gerente en los salones de la herrería. El héroe se avergonzaba de su ineptitud. Al mago se le ocurrió un plan. El hombre está obligado a enseñarle, de lo contrario no irá a ninguna parte. 3 días después, Cress y Ed volaron hasta la entrada de un portal secreto. De repente algo apareció cerca de ellos. Era Albert. Sentía pena por la pobre grúa en la que volaba la pareja. Chris se sorprendió al ver que su amigo montaba una espada forjada. El inmodesto protagonista pidió a partir de ahora llamarlo maestro forjador. El hombre de larga barba anunció las reglas para estar al otro lado del portal. Chris esperaba que el héroe los acompañara, pero aplastó sus esperanzas. En cambio, le dio un cristal especial. El tipo podría dar una señal y Albert vendría al rescate. El luchador agradeció a su amigo.
El personaje principal voló hacia el portal abierto a la velocidad del rayo. Al quedarse solo, contempló el hermoso paisaje del bosque verde. Aquí tuvo que pasar un mes entero, por lo que el mago decidió construir aquí una pequeña base. De repente, unos animales salvajes se le echaron encima de la nada. Albert se dio vuelta y los miró con una mirada terrible. Usó equipo especial contra ellos y les ordenó que trajeran cosas útiles. El héroe fue en busca de las runas que los maestros forjadores dejaron aquí. El mago se encontró con un pequeño lago y decidió examinarlo. De repente salió volando una columna de agua, como si un volcán hubiera entrado en erupción. Un tipo desconocido estaba sobre la superficie del agua, aparentemente también de la secta del trono celestial. El joven se presentó como Nicholas, su rostro era hermoso. Albert estaba en estado de shock, el extraño sostenía una espada mágica en su mano. El personaje principal lo saludó y le informó que era un discípulo externo de la secta. Nicholas se alegró de conocerlo, se parecía al personaje principal, el joven herrero no entendía lo que quería. El chico le tendió la mano a Albert, en su palma había una hermosa perla, parece que quería que el mago no le contara a nadie sobre las cosas que había encontrado. El héroe pensó que de repente Nicolás también era una persona real que se había encontrado en este mundo. El mago empezó a hacerle preguntas relacionadas con la cultura de la tierra. El joven insistió en que no entendía de qué estaban hablando. El protagonista aceptó las perlas y prometió mantener la boca cerrada. Nicholas se despidió amablemente del extraño, Albert decidió mantenerse alejado de él. El joven saltó sobre su espada, creyó que sus caminos aún podían cruzarse. Al héroe no le gustaría estar allí si le suceden problemas. Nicolás dejó solo tortugas sin ojos en el lago. Al anochecer, Albert había reunido una gran cantidad de recursos diversos y estaba descansando en la cabaña. De repente alguien llamó a la puerta principal y el héroe se volvió cauteloso. Al abrir la puerta, vio un montón de ojos verdes frente a él, mirándolo con enojo. El tipo decidió que frente a él había toda una multitud de fantasmas, estaba terriblemente asustado. Resultó que eran lobos que había domesticado. Albert se calmó. Trajeron consigo varias flores, un trozo de cobre rojo, frutos de árboles y piedras espirituales. Los animales cansados se fueron inmediatamente a la cama, el héroe se dio cuenta de que lo habían recogido todo de los cadáveres. El mago escondió la cabaña de miradas indiscretas con la ayuda de la tecnología y se fue a la cama. Para su sorpresa, el héroe se levantó temprano y decidió desayunar. Detrás de él, escuchó el sonido de un hombre volando con una espada. Enfundó su arma y saludó amistosamente al personaje principal. Albert invitó al vagabundo a comer con él. El joven quedó sencillamente encantado con el sabor del guiso recién hecho. El héroe preguntó qué estaba haciendo el chico y le explicó que era un candidato a aprendiz del maestro espadachín Harry. El aspirante a herrero le predijo un gran futuro con un mentor así. Nicholas contó su historia, solía ser un estudiante capaz, pero sus habilidades comenzaron a desvanecerse. Ahora se ve obligado a acumular riqueza de todas las formas posibles, para que, si se convierte en un simple residente, pueda vivir una vida normal. Albert animó al chico y le aconsejó que no se rindiera, en caso de que recuperara las fuerzas. Nicolás se acercó al héroe y le agradeció sinceramente sus palabras de apoyo. El joven expresó su deseo de hacerse amigo del personaje principal. El mago guardó silencio, pero en su cabeza no quería entablar tal amistad. Una hora más tarde, Albert se encontró con un enorme árbol espiritual que podría usarse para construir un barco volador. Sacó su espada mágica y se preparó para cortarla. De repente, un oso salvaje gigante corrió hacia él desde la espesura. Confiado en sus habilidades, ordenó con la espada atacar al monstruo. Sorprendentemente, justo en el momento del impacto, el pelaje del animal se convirtió en piedra. Un momento después, el oso se apresuró a atacar de nuevo, pero inmediatamente aulló de un dolor insoportable. Resultó que Albert utilizó la técnica de las agujas mortales invisibles, el cuerpo sin vida de la bestia cayó al suelo. Después de mediodía, el personaje principal finalmente terminó de construir su barco. De repente sonó una alarma, lo que significaba que Chris estaba en problemas. El héroe inmediatamente abordó su barco y fue a ayudar a su amigo. En ese momento, Chris estaba salvando a su amada Eva de las abejas salvajes. La niña estaba muerta de miedo y esperaba que Albert todavía tuviera tiempo de venir a rescatarlas.
De repente las abejas dispararon sus aguijones directos a la pareja, eran mortales. El chico sostenía con fuerza a su amada en sus brazos, sus ojos parecían arder. Chris se comió la pastilla de aceleración a la velocidad del rayo y logró esquivar los proyectiles. Mientras tanto, el personaje principal los notó con la ayuda de una técnica que mejora la visión. Chris y Eva estaban increíblemente felices, finalmente serían salvos. Desafortunadamente, las abejas enojadas rodearon a la pareja y la situación se volvió casi desesperada. Albert se paró en el borde del barco y se preparó para la batalla. Usó la técnica exterminadora de ondas de sonido, era demasiado fuerte. Las almas abandonaron las abejas, sus cuerpos sin vida comenzaron a caer al suelo como gotas de lluvia. El personaje principal recogió a sus amigos con un gancho especial y comenzó a subirlos al barco. Al cabo de un rato, el héroe estaba asando carne al fuego, le exprimieron como si fuera un limón. Cuando Chris despertó, pensó que estaba en el infierno y comenzó a gritar desgarradoramente. El chico se apresuró a abrazar a su amada. Albert le arrojó un elixir que le ayudaría a sobrellevar las consecuencias de la onda sonora. Chris comenzó a agradecer a su amigo, ya le había salvado la vida 2 veces. El héroe regañó al chico y le exigió 22.000 piedras espirituales para la salvación y el elixir. Eva, que se despertó, pellizcó a su amado en el trasero. Él saltó de dolor. La niña se aferró a Chris y comenzó a sollozar de felicidad, estaban vivos. Ella agradeció a Albert desde el fondo de su corazón y él le preguntó a quién se le ocurrió la idea de husmear entre las abejas. Chris se rascó la nuca avergonzado, solo quería probar la técnica de escape que le enseñó el héroe. Además, los insectos tenían miel, que puede curar enfermedades. El chico planeaba curar a la madre de Eva. Chris esperaba reducir el monto del rescate por la niña. Albert recordó cómo en su vida anterior las relaciones también le quitaban mucho dinero. La pareja solo pudo conseguir la mitad de lo que planeaban, pero eso debería haber sido suficiente. Eve dijo que un frasco así podría costar hasta 2000 piedras espirituales. El personaje principal les pidió que le dijeran dónde podía encontrarlo. Después de un tiempo, el héroe ya estaba montado en un ciervo hacia un bosque de bambú, donde había una guarida de abejas silvestres. El tipo ordenó al animal que se escondiera y se adentró más en la espesura. 3 días después, finalmente se encontró con los insectos y comenzó a seducirlos. Las abejas lo tomaron por una hermosa reina. Ahora estaban a merced del protagonista y se inclinaron ante él. El mago finalmente encontró montañas de miel que lo harían rico. De repente apareció una verdadera abeja reina, que no sucumbió a la influencia del héroe. El chico utilizó una técnica contra ella que paralizó la conciencia. La abeja resultó ser invulnerable porque ella y la miel son propiedad de la secta del trono celestial. Los discípulos pueden tomar un máximo de 1000 litros. El personaje principal estaba muy triste, su magnífico plan para enriquecerse fue un fiasco. Uno de los ancianos observó al mago, estaba encantado con las habilidades del chico. Albert comenzó a recolectar miel, pero la voz de un anciano del cielo le ordenó que se detuviera. Unos minutos más tarde, el héroe cargó 500 litros de líquido en su barco y partió. Directamente encima de él notó la marca de una espada mágica, aparentemente era Nicholas otra vez. El joven se acercó a las montañas de miel y comenzó a calcular su fortuna futura. De repente, una columna de luz cayó del cielo y el anciano creó una cúpula que prohibiría a cualquiera acercarse a la arboleda durante los siguientes 150 años. Durante su viaje en avión, el héroe se topó con la propiedad de un maestro de la alquimia. Albert estaba furioso, todo este tiempo estuvo tratando de encontrar al maestro forjador. Solo faltaba 1 hora para que el portal se cerrara, el mago tuvo que darse prisa. En la finca encontró un montón de pergaminos con hechizos bastante útiles. El héroe recordó que el portal se cerraría muy pronto. El chico milagrosamente logró salir de allí, en la salida ya se encontraba con Chris y Eva. El chico sugirió que Albert fuera a la taberna y le agradeciera por salvarlo. El protagonista estuvo de acuerdo, este mes fue muy difícil. Después de mucho tiempo, el mago ya estaba en casa y acostado sobre montones de piedras espirituales logró vender miel. Envió una carta a la base de la alianza para Dylan. El héroe intercambió 300.000 piedras espirituales por un montón de recursos para forjar. Después de 3 años de herrería, todavía no podía insertar ciertas runas correctamente.
A Albert se le ocurrió la idea de utilizar otra runa como intermediaria. El héroe decidió intentar poner en práctica su idea. Se formó una nueva espada mágica a partir de los fragmentos. El herrero se apresuró a abrazarlo como a un ser querido. Ahora el arma se llamaba Sausende. El personaje principal recibió noticias de la secta a través de una bola mágica y se abrió un reclutamiento de herreros para entrenar. Durante estos largos 3 años, Albert ya se había desarrollado hasta el 8º nivel. No tenía ninguna duda de que pronto podría luchar en igualdad de condiciones con un enemigo mucho más fuerte. Gracias a su técnica de invocación de bestias, el héroe podía pedir ayuda a un dragón entero. Pronto el mago finalmente regresó a casa y se recostó en la tumbona. Chris y Eva aparecieron en la puerta, estaban increíblemente felices. El chico le contó la buena noticia de que pronto se casarían y le pidió a Albert que viniera a la celebración. El personaje principal y los amantes tuvieron un agradable almuerzo. Él creía que sus planes no tenían tiempo para una relación. Después de la comida, el mago se levantó de su silla y pidió seguirlo. Chris y Ed estaban perdidos. Los condujo a una habitación donde colgaban de las paredes armas y escudos que había forjado. El héroe no tenía regalo de bodas, por lo que invitó a los novios a elegir cualquier cosa. Eve preguntó si podía llevarse las espadas de la perspicacia, eran muy útiles en la batalla. Chris pidió permiso para llevarse el Sausende, podía desmoronarse en fragmentos y tomar cualquier forma. Albert les entregó el arma elegida y los despidió. En el fondo de su alma sintió pena por el tiempo y los recursos invertidos en forjarlos. Un mes después, el héroe fue a la capital de la secta. Pronto habrá una boda. Llevaba un saco gigante a la espalda. Era un largo camino hasta el lugar de la ceremonia. Afortunadamente, el mago tenía un barco volador, lo llamó para aligerar su carga. El héroe escuchó un sonido familiar desde atrás. Parece que era Nicholas otra vez. El chico estaba increíblemente feliz de ver a su amigo después de 3 años. El joven inmediatamente llamó la atención sobre el barco mágico. Nicholas dijo que iba a la boda de su amigo. Albert se sorprendió y le preguntó si se llamaba Chris. El joven estaba enormemente encantado. Por fin podría pasar tiempo con el héroe. Nicholas se ofreció a llegar en su barco personal. Era mucho mejor que el barco del protagonista. Cuando Albert abordó, el barco voló a velocidad supersónica. El cariñoso Nicolás le ofreció al héroe un buffet completo en señal de amistad. De repente, el tipo se levantó de un salto y pidió esperar mientras se ocupaba de algunos insectos. Lanzó 5 bolas de diferentes elementos al enemigo a la vez. El héroe estaba celoso de su habilidad. Albert vio 5 personas hostiles frente a la proa del barco. Nicholas se disculpó por las molestias. Planeaba distraer a los enemigos y enviar el barco con el mago a su destino. Los 5 comenzaron a acercarse rápidamente a los héroes. El joven advirtió que se ocuparía de cualquiera de los enemigos. Los enemigos respondieron a sus palabras solo con burla, parecían confiados en sus habilidades. Uno de los enemigos ordenó a un tipo llamado Henry que se ocupara del personaje principal. Nicholas intentó detener a Henry para proteger a Albert. Desafortunadamente, el líder de la pandilla interrumpió sus acciones. Aconsejó al joven que intentara protegerse en este momento. De la nada, una columna de fuego irrumpió en el cielo y se produjo una grave explosión. En ese momento, Albert se prometió a sí mismo no volver a salir de la secta nunca más, para no caer en tales situaciones. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Henry repentinamente corrió hacia él. El héroe decidió utilizar una técnica que había pospuesto hasta la emergencia. Desde el pequeño cuenco, el alma de un dragón gigante estalló en el aire. El alma se metió dentro de la copia de madera de la bestia. El enemigo estaba aún más decidido. Esperaba una batalla maravillosa. El tipo apuntó a su 100 pies mascota sobre Albert, pero el dragón lo mató con un movimiento de su pata. Los ojos del héroe se iluminaron, se sintió superior a su oponente. El héroe ordenó a la bestia que se ocupara de Henry, él inmediatamente lo atacó. El tipo estaba sangrando, pero no iba a darse por vencido, utilizó una técnica desconocida. El personaje principal utilizó todo tipo de barreras para protegerse de ella. Desafortunadamente, nada funcionó para él, resultó ser una técnica para dañar la psique. Albert perdió el conocimiento y cayó directamente por la borda del barco. Había una cabaña en unas montañas, la hermana le preguntó a su hermano cuándo comerían carne. El niño dijo que primero había que curar al extraño,
resultó ser el personaje principal. El mago estaba increíblemente agradecido al destino por tal salvación. Resultó que Albert luchó contra un gusano gigante en la dimensión astral durante medio mes y finalmente ganó. El personaje principal se despertó y se sentó en la cama, agradeció de todo corazón a los niños por su cuidado. Los niños se inclinaron, como creían, ante el ser celestial y le rogaron que los tomara como discípulos. El héroe no vio el potencial en ellos y preguntó por qué lo necesitaban. El hermano y la hermana declararon en voz alta que solo querían comer carne deliciosa todos los días. Albert quedó conmovido por su sincera honestidad. El personaje principal utilizó la técnica: primero deben pasar la prueba del espíritu. El chico sentía lástima por los niños, así que incluso si no pasaban el examen, les proporcionaría una vida cómoda. Desafortunadamente, el héroe gastó mucha energía luchando contra el gusano y ahora tendrá que recuperarse durante mucho tiempo. El mago se prometió a sí mismo no abandonar la secta durante los próximos 10 años. Además, debes mantenerte alejado de Nicholas para no meterte en una situación similar. Albert decidió hacer aún más muñecos de guerra al regresar a casa. De repente, un hombre maduro entró en la cabaña con un bastón en las manos. El hombre se arrodilló ante el gran ser celestial. El héroe le pidió que se levantara y se ofreció a agradecerle por su salvación. El extraño dijo que solo quería vivir hasta una edad avanzada con su amada esposa. El hombre le dio al hombre un frasco que contenía pastillas para la longevidad. El hombre preguntó qué les estaba pasando a los niños. El héroe respondió que los estaba revisando antes de llevarlos a la secta, donde serían atendidos. El extraño se fue y el héroe sacó pelotas con las fuerzas espirituales de los niños. En el baile del niño vio cómo su hermano lo cuidaba hasta su vejez. Mi hermana quería convertirse en una gran guerrera para que todos la admiraran. El héroe admitió que después del despertar, la vida de los niños ya no será la misma. En ese momento, Chris estaba sentado en la puerta de la cabaña de Albert. Estaba deprimido. El chico se culpó por lo que le pasó al personaje principal, porque fue él quien lo invitó a la boda. Eva intentó animar a su amado y aseguró que el mago ahora estaba vivo y simplemente estaba curando sus heridas. Chris se prometió a sí mismo que esperaría a su amigo en la puerta hasta que apareciera. La niña se sentó junto a su amante, esperaban lo mejor. Mientras tanto, Albert llegó al departamento de asuntos externos de la secta y convenció al líder para que hiciera de los niños sus discípulos. Después de eso, se apresuraron a tomar el barco. El hermano preguntó si era difícil convertirse en el mismo héroe. El mago dijo que era fácil si escuchaban con atención. El niño ya había empezado a soñar con una ración diaria de carne para él y su hermana. El personaje principal simplemente se rió y ofreció tanta carne como quiso en el futuro. De repente, Chris sintió un aura espiritual familiar. El chico inmediatamente se apresuró a abrazar a su amigo. Chris miró a su hermano y hermana que habían llegado con el héroe. El chico pensó que eran los hijos del personaje principal, pero Eva inmediatamente admitió que esto era una tontería. El mago se apresuró a calmar la imaginación de su amigo y los llamó sus alumnos. Albert no sabía los nombres de los niños, así que les pidió que se presentaran. El niño explicó que no las tienen, las regalan por encontrar plantas especiales en su honor. En tal situación, al personaje principal se le ocurrieron nombres. Ahora el nombre de la niña era Kate y el nombre de su hermano era Kevin. Los niños estaban tan agradecidos que se inclinaron ante su nuevo mentor. Albert decidió disfrazar un poco a sus alumnos. 2 esferas voladoras rosas se fusionaron con la ropa de los niños. Ahora el hermano y la hermana tenían trajes muy bonitos y cómodos. Eva, que estaba cerca, quedó sorprendida por una técnica tan útil. El héroe sugirió que la niña intentara usar la bola mágica ella misma. Eva se lo aplicó y se le formó un outfit muy revelador. El personaje principal le rogó que se cambiara de ropa, mientras Chris tapaba los ojos de Kevin con el otro. El otro atuendo no era mejor que el anterior. Ahora la niña se transformó en la apariencia de un gato. Albert le pidió que le devolviera todo y tratara de usarlo en casa. Luego de esta incómoda situación, Chris sugirió celebrar la llegada de nuevos estudiantes. El mago invitó a los niños a probar el plato de carne. Ellos quedaron sencillamente encantados. Cuando los niños se alejaron, Chris buscó en su bolsillo. Un momento después, le entregó al héroe un sobre rojo y le pidió que lo aceptara. Unos días después, el protagonista volvió a acudir a las salas de la herrería.
tenía un montón de encargos. El anciano que caminaba detrás de él le reprochó que cumpliera pedidos comerciales cuando cada herrero es importante para la secta. Albert le informó de la situación que pasó camino a la boda y prometió ayudar a los demás herreros pronto. El anciano le pidió al chico que le mostrara su creación hoy. Desdobló una caja grande. El extraño levantó la tapa y vio una espada muy hábilmente forjada. El anciano sugirió que el héroe dejara las órdenes por ahora y, en cambio, fuera con él a reparar el barco de la secta. Saltaron al carruaje mágico y salieron a la carretera. Albert miraba todo el tiempo a su alrededor, admirando las vistas de territorios previamente desconocidos. De repente, dos terribles dragones aparecieron junto al transporte. El anciano solo se rió al ver el miedo en el rostro del héroe. Los animales custodiaban la secta. Otro hombre se ofreció a montarlos por solo 10.000 piedras espirituales. El chico se negó cortésmente, no tenía ningún deseo de gastar una suma tan grande en entretenimiento estúpido. Después de un tiempo, finalmente llegaron al barco averiado. El anciano explicó las condiciones de trabajo. Por cada metro cuadrado el héroe recibirá 1000 piedras y, además, recibirá 20 nuevas runas como bonificación. El hombre le aconsejó que observara trabajar a los demás hasta que llegara el maestro. Albert fue a inspeccionar el barco. Más tarde, el capataz se le acercó y le preguntó si estaba listo para trabajar. El héroe ya entendió lo que se le pedía. El maestro le aconsejó que trabajara a máxima velocidad. El personaje principal derritió metales y los fusionó en la popa del barco. El maestro quedó encantado con lo bien y rápido que trabajó el recién llegado. 2 meses después, finalmente se completó la restauración del casco del barco. Albert preguntó al falsificador si todavía había trabajo para él, pero el hombre respondió que no. Gracias a la habilidad del héroe, el trabajo se completó un mes antes de lo previsto. El maestro le auguró un gran futuro. El hombre quería ayudar al mago en este difícil asunto y extendió su palma con 5 runas. El personaje principal aceptó el regalo y prometió hacer lo que quisiera para el maestro. Después de la conversación, el héroe decidió explorar un poco este lugar. El territorio era demasiado grande, por lo que el héroe tendría que encontrar una manera de llegar allí él mismo. En ese momento, Chris y Eva estaban luchando contra animales salvajes lejos de la secta. El chico invitó a su esposa a canjear puntos por esta tarea por una pastilla embrionaria. Planeaba convertir a su hijo por nacer en aprendiz de Albert. De repente, otra manada de animales salvajes se acercó a ellos. Había 3 enemigos muy fuertes entre los animales. Chris y Eva no pudieron retirarse. La situación parecía desesperada. El chico tendría que usar el balón de salvación que adquirió del héroe. Lo balanceó y lo arrojó con todas sus fuerzas. La bola se rompió en pequeños fragmentos ardientes. Los animales no entendieron lo que estaba pasando. Un momento después hubo una explosión muy poderosa y no quedó nada del rebaño. La pareja se acercó al cráter dejado por la explosión. Chris estaba avergonzado de haber desperdiciado un artefacto tan valioso para derrotar a animales estúpidos. Eva invitó a su amante a entrenar con el personaje principal para perfeccionar sus habilidades. De repente, marido y mujer notaron un brillo verde desconocido en el fondo del cráter. Era un trozo gigante de mineral de hierro enriquecido con energía espiritual. Chris escuchó una vez que podría usarse para fabricar armaduras que protegerían contra los oponentes más poderosos. El tipo le arrojó a Ed una bolsa de pastillas útiles en la batalla y corrió hacia la mina de mineral. Después de un tiempo, la pareja acudió a Albert. Resultó que él se había mudado recientemente. El héroe presentó su nuevo desarrollo a sus amigos. Se trataba de la armadura de Dios, hecha con mineral de hierro enriquecido. Chris quedó asombrado por su apariencia. El héroe lo invitó a probarlos. El tipo ni siquiera tuvo que hacer nada, la armadura misma se le pegó. Chris pudo elevarse en el aire, y lo observaba con admiración. El tipo pudo cambiar el traje al modo de ataque. Concentró la energía en su palma y disparó a una viga de piedra que había cerca. Chris estaba encantado con el poder de esta armadura. El tipo saltó a Thousand Hill y voló por el aire como un rayo. Felicitó de todo corazón a Albert por tan genial desarrollo. El héroe les agradeció por el mineral que le proporcionaron. El mago también dijo que pronto emprendería una expedición en un barco de la secta, por lo que pidió a sus amigos que vigilaran a sus alumnos.
La pareja prometió cuidarlos como si fueran sus propios hijos. El personaje principal rezó al destino para no volver a encontrarse con Nicholas. Un mes después, Albert ya se dirigía al lugar donde se llevaba a cabo el entrenamiento de la expedición. El héroe quedó encantado al ver este majestuoso barco. El mago, junto con otros pasajeros, subieron a bordo del barco. Para su pesar, escuchó una voz familiar detrás de él. Era Nicholas nuevamente. El chico abrazó a su viejo amigo. El héroe soñaba con abandonar el barco lo antes posible. El joven pidió a un miembro de la tripulación que pusiera a Albert en la cabina contigua a la suya. Todos los pasajeros cenaron en el comedor y el personaje principal planeó escabullirse al baño sin ser visto. De repente, como de la nada, apareció Nicholas. Elogió la comida local, siendo su principal objetivo ganarse el respeto del héroe. Albert le preguntó a su amigo cómo afrontaba su problema de pérdida de fuerza. Nicholas afirmó que su enfermedad simplemente desapareció tan pronto como abandonó ese portal hace 3 años. También habló de cómo después de eso volvió con la chica con la que rompió su compromiso. Él venció a todos sus hermanos, pero ella lo enfrentó con un solo golpe de su mano. El chico se prometió a sí mismo hacerse más fuerte para recuperar el honor perdido. El borracho Nicholas se apresuró a abrazar al personaje principal, no le gustó mucho. El chico realizó una expedición para explorar runas desconocidas que notó durante las reparaciones. En cambio, tiene que soportar las payasadas de Nicholas. De repente el extraño puso su mano sobre el hombro de Albert. El chico se sorprendió. Al levantar la cabeza, vio a un hombre misterioso frente a él. Un desconocido invitó al personaje principal a convertirse en su alumno. El hombre notó su fuerte energía espiritual. El chico se sintió un poco avergonzado. El extraño invitó al héroe a formar parte del departamento de forja. Albert le agradeció la oferta, pero afirmó que era un simple aficionado y que le gustaba más la alquimia. El hombre estaba enojado por el talento perdido y se fue. El héroe lo saludó con la mano. El mago no quería unirse a nadie para mantener su independencia. Nicolás no entendía cómo su amigo podía rechazar una oferta tan tentadora. Albert estaba muerto de miedo por su camarada que se le había acercado sigilosamente. Nicholas pensó que el tipo estaba mintiendo sobre la alquimia. El héroe negó sus especulaciones. El personaje principal lo ocultó para no llamar la atención innecesaria. Después de estas palabras, el mago salió a caminar por la cubierta del barco. Allí vio una serpiente de agua gigante saltar del océano. De repente escuchó a uno de los pasajeros llamar a la serpiente devoradora de dioses. La extraña resultó ser Claire. Estaba acompañada por un chico desconocido. La niña presentó a Albert y al chico, que resultó ser su hermano mayor, Richard. El chico se veía tan genial como su bella hermana. De repente el héroe se agarró la boca, apenas pudo contener la risa. Rodó en su cama riéndose porque el nombre abreviado de su hermano sonaba como una palabra obscena. Habiendo reído lo suficiente, el personaje principal se secó las lágrimas y decidió disculparse en la siguiente reunión. Albert saltó de su litera de un fuerte empujón. El barco entró en las aguas del mar eterno. El tipo subió a cubierta para inspeccionar territorios previamente desconocidos. Observó los barcos de artillería que los acompañaban. El héroe soñaba con verlos en acción. De repente apareció Richard. Él también admiraba el poder de estas armas. El chico creía que sus destinos estaban conectados porque ambos abandonaron la alquimia por la forja. Richard examinó las runas en las que estaba trabajando Albert. El joven se dio cuenta de que el héroe planeaba crear un dispositivo para transmitir información a distancias muy largas. Richard quedó asombrado por su invento. A él mismo nunca se le habría ocurrido algo así. De repente, sonó una señal incomprensible en el barco. Todo un escuadrón de personas voló en pájaros gigantes. Los llamaron la Patrulla Dorada. Usando anzuelos, sacaron del agua una enorme ballena. Albert observó con entusiasmo su trabajo coordinado. El cadáver de la bestia fue levantado en el aire. Su carne era peligrosa para las personas. Al héroe se le ocurrió la idea de crear su propia armada en el futuro. Pero parece que sus sueños no están destinados a hacerse realidad, porque un disparo de cañón cuesta casi 100.000 piedras espirituales. Pasaron 3 días, durante los cuales el mago concluyó que los herreros eran los más valorados en la secta. Richard llamó al personaje principal y le contó su idea a su mentor. El joven condujo a Albert a la habitación del herrero ubicada en el barco.
Era una sala gigantesca donde el trabajo estaba en pleno apogeo. Los chicos caminaron hacia la oficina del mentor. El héroe le hizo una reverencia. El anciano elogió al chico y dijo que este sistema podría desarrollarse y cubrir todo el continente con comunicaciones. El mentor invitó al personaje principal a convertirse en su alumno. El mago se negó cortésmente, argumentando que quería desarrollar tanto la forja como la alquimia. Después de estas palabras, la mirada del anciano se volvió realmente espeluznante. Un momento después, la maestra simplemente se rió y notó la sinceridad del chico. El anciano mencionó que su oferta aún era válida, pero que habría que abandonar la alquimia. El mentor le dio al héroe un pase especial para acceder al sector interior. Allí lo esperará. Albert agradeció sinceramente al anciano su comprensión y se fue. Después de su partida, Richard se arrodilló y pidió perdón a su mentor por el comportamiento descarado de su amigo. El anciano lamentó no poder participar en la conversión del héroe en un verdadero maestro. Albert caminó por la cubierta del barco y pensó en las palabras del anciano. Además, tenía un dilema, no podía decidirse entre Clyde y Lily. De repente, el barco de artillería dio la alarma. El barco principal fue inmediatamente cubierto con una cúpula protectora especial. Terribles monstruos marinos aparecieron justo en el camino de la expedición. El enemigo fue atacado con todos los cañones disponibles. Después de un tiempo, las nubes se disiparon y solo los cadáveres de los monstruos derrotados yacían en el mar. El personaje principal observó cómo los miembros de la patrulla dorada iban en busca de recursos. Nicholas apareció de repente de la nada y le explicó que esas mochilas suelen guardar algo valioso. El joven se disculpó por su comportamiento, la última vez se emborrachó y se desmayó. El chico también dijo que muchas grandes guerras pasan sus últimos años en el mar antes de ascender, por lo que puedes encontrar sus moradas aquí. El héroe agradeció a su amigo por la útil información, estaba ansioso por saquear un par de ellos. Toda una ciudad apareció ante los ojos de Alberto y Nicolás. El personaje principal se sorprendió. El joven explicó que se trataba simplemente de una reliquia divina encontrada en el lugar de la victoria sobre las criaturas marinas. Nicholas agarró al mago de la mano y lo llevó directamente a la ciudad mágica. Justo después de cruzar la puerta, el héroe se encontró con Clyde saludándolo dulcemente. La niña saludó al héroe, no esperaba verlo aquí. De repente, Richard interrumpió la conversación y sugirió que Albert alquilara un taller de herrería para dos. Clyde sugiere hacer alquimia con ingredientes extraídos del fondo del mar. El héroe respondió que preferiría ir con la chica. Thomas apareció de repente e interrumpió su agradable conversación. El padre ordenó a Clyde que lo siguiera inmediatamente. Albert y la niña se despidieron con la mano. Después de un rato, el héroe y Richard bebieron té y hablaron en su taller. De repente apareció una chica en el umbral y preguntó si reparaban vasijas de alquimia. Ella era bastante atractiva, por lo que el personaje principal, que conocía un poco sobre este oficio, se acercó a ella. La niña puso lindos ojos y pidió ayuda, necesitaba el caldero muy pronto. El tipo examinó el dispositivo y se ofreció a pagar 50 piedras espirituales y algo de mineral para repararlo. Cuando la niña dio todo lo que necesitaba, el héroe se puso a trabajar. No solo reparó la caldera, sino que también la reforzó para darle a la belleza una pequeña ventaja. El mago le entregó el resultado de su arduo trabajo a la hermosa niña. Agarró la olla y se alejó corriendo, incluso dejando algo de mineral extra. Después de eso, los muchachos se sentaron en la fragua durante un mes entero y cumplieron varios pedidos. El chico le dijo a su amigo que imaginaba la expedición de forma un poco diferente. Richard entendió a su amigo, así que lo invitó a dar un paseo por la ciudad. El personaje principal, como picado, se apresuró a saltar al barco e ir a explorar el mar. Sorprendentemente, casi toda la superficie del agua estaba sembrada de varios monstruos. Después de una larga búsqueda, Albert encontró un lugar seguro y decidió sumergirse bajo el agua. Tomó un submarino turístico y le colocó una cúpula de invisibilidad. Media hora después, el héroe se sumergió a una profundidad de unos 50.000 metros. Su principal objetivo era intentar encontrar el tesoro. Mirando hacia adelante, el personaje principal vio un monstruo terrible, era un delfín, su ojo brillaba como el de un cyborg. Mientras tanto, Nicolás, que milagrosamente se encontraba cerca, intentó derrotar al pez gigante.
El chico tuvo una conversación con su mentor usando una técnica especial. El hombre era un maestro en materia de espadas. Se podría hacer un arma excelente con la columna vertebral del monstruo, por lo que el mentor ordenó al estudiante que nadara hasta su amigo para que pudiera ayudarlo. Nicholas no quería poner en peligro la vida de Albert, así que se dio la vuelta y recibió el golpe del pez. El mentor le aseguró que confiara en él. El chico no tuvo otra opción y se dirigió hacia el héroe. En ese momento, el mago estaba ocupado recogiendo perlas útiles del fondo del mar. Se sentía incómodo. El personaje principal tenía un mal presentimiento. Se apresuró a nadar hacia la superficie lo más rápido posible y un terrible rugido sonó detrás de él. En la ventana del submarino, Albert vio a Nicholas. El tipo estaba sangrando. El héroe ayudó a su amigo a subir al interior. Nicholas, herido, informó que el monstruo estaba casi derrotado, pero que era necesario acabar con él. Después de estas palabras, el hombre exhausto perdió el conocimiento. El protagonista se enfureció con lo que escuchó. Su viaje no salió nada bien. Los peces corrieron hacia el barco. Un resplandor desconocido brillaba sobre el barco. Albert se puso una armadura especial para no correr tanto riesgo. El tipo arrojó el arpón con todas sus fuerzas a la cara del monstruo. Después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor de la criatura que no entendía. El héroe usó una técnica fuerte. Cientos de lanzas afiladas se precipitaron hacia el cuerpo del monstruo. De repente, el pez sediento de sangre desapareció de la vista. El mago la sintió a sus espaldas. El monstruo resultó ser astuto. Albert arrojó varias bolas plateadas hacia la criatura. Estos eran sus muñecos de combate, pero resultaron inadecuados para el combate submarino. El héroe solo planeaba distraer al monstruo y acumular energía para crear varios clones. Mientras tanto, los peces intentaban luchar contra las serpientes que los atacaban. El mago finalmente reunió fuerzas y se preparó para el ataque final. El cristal que creó se hizo añicos en una pila de fragmentos y comenzaron a acercarse al monstruo ya indefenso. Todo a su alrededor se llenó de un brillo azul y comenzó a formarse un fuerte remolino. Los extremos afilados de los cristales perforaron la carne del pescado como espadas. Albert se rió de su otrora poderoso oponente. La corriente del remolino era tan fuerte que el pez se retorció y se le rompieron todas las espinas. El héroe sintió pena por sus serpientes. La victoria le costó 80.000 piedras espirituales. El maestro de espada que observaba la pelea reconoció el talento del protagonista. El mago regresó al barco y le dio la medicina a Nicholas. El chico se despertó y pidió perdón por volver a meter a su amigo en problemas.